Primera de Pedro 3:21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Este es el único versículo que dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero ¿está enseñando el anterior versículo que debemos ser bautizados en agua para ser salvos? No. Ahora bien, si usted lo saca fuera del contexto, dirá que sí. Pero para poder entenderlo correctamente necesitamos verlo en su contexto. Primera de Pedro 3, del 18 al 22 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. La traducción anterior del versículo 21 de la versión Reina Valera del 60 es una buena traducción. Vamos a volverla a leer. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. La palabra clave se encuentra en esta sección y es la del griego antitupon, la cual significa correspondiente, prototipo, como en representante o contraparte. El bautismo es entonces correspondiente a algo más. La pregunta es, ¿de qué es prototipo el bautismo? ¿O a qué es correspondiente el bautismo? Si miramos el contexto, se levanta una interesante posibilidad. ¿A qué es correspondiente el bautismo? Preguntamos. ¿Al diluvio? ¿Al arca? ¿Qué fue lo que salvó a Noé y a su familia? ¿El agua del diluvio o el arca? Obviamente fue el arca. Noé construyó y entró al arca por fe y fue salvo. Las aguas del diluvio destruyeron a los impíos. Pedro, además, se refiere constantemente a las aguas del diluvio como el medio de destrucción sobre el mundo de los impíos. Mas estas aguas no destruyeron la salvación de Noé y su familia. Más bien, al entrar Noé y su familia por fe en el arca, fue que fueron salvos. Sería bueno que el bautismo se refiera al arca, no a las aguas, lo cual podría ser la razón por la que el resto del versículo dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, lo cual es consistente con lo que Pablo dice en Colosenses 2, 11 y 12, donde iguala al bautismo con el ser circuncidado del corazón. En otras palabras, Pedro clarifica que no es el agua del bautismo la que salva, sino una demanda del corazón hacia Dios. Pero para ser justo, el griego parecería que da a entender que el bautismo se está refiriendo al agua, no al arca. Aún así,
necesitamos considerar esto y hacer algunas observaciones. Si miráramos las aguas del diluvio como aquello que quita la maldad del corazón de los malvados, podríamos decir que correspondiente o respectivamente. Pero sabemos, por lo que dice la Escritura, que todos los impíos murieron en el diluvio. Por lo tanto, las aguas del bautismo no quitan el pecado de nuestros corazones. El agua del bautismo no es lo que nos salva, ni tampoco nos limpia. Porque si así hubiera sido, entonces los impíos se hubieran salvado en el momento del diluvio. Pero es el sacrificio de Cristo, el cual recibimos por fe, lo que nos salva y obviamente nos limpia. En la Escritura leemos numerosos versículos acerca de la justificación por fe, de la salvación por fe, no de la justificación por fe y el bautismo. Tampoco habla la Escritura de la salvación por fe y el bautismo. El hecho es que la salvación se recibe por fe. Pedro, no queriendo declarar que el bautismo en sí es lo que nos salva, inmediatamente agrega: no quitando las inmundicias de la carne, sino como un despertar hacia Dios por una buena conciencia. Entonces, el agua del bautismo deberá estar primeramente acompañada de la obra del Espíritu Santo en la persona, del despertar hacia Dios por una buena conciencia. Y este despertar hacia Dios es por fe, de la misma manera como la fe de Noé en Dios lo llevó a construir el arca, entrar, permanecer en esta y ser salvo de las aguas. Fue el arca la que salvó a Noé, no las aguas del diluvio, ya que las mismas lo hubieran destruido a él y a su familia de la manera como sí destruyó a todos los impíos. El diluvio fue para Noé un tipo de bautismo por fe, así como el paso a través del Mar Rojo fue un tipo de bautismo por fe para los israelitas. Primera a los Corintios 10 del 1 al 4 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Los bautismos, tanto el de Noé como el de los israelitas, sirvieron como tipos de una transición. Esto es, estos movieron a las personas del mundo viejo al nuevo, de una creación caída a una nueva creación. No es el agua lo que salva, es lo espiritual asociado con el agua lo que salva. Tanto para Noé como para Moisés fue la fe en Dios lo que los salvó. Pero algunos podrían decir que la obra del Espíritu Santo y el acto del bautismo son simultáneos, y que el Espíritu Santo obra en y a través del bautismo, y que este bautismo sirve para traer regeneración. Pero este no es el caso, ya que la Biblia nos enseña que la salvación es solamente por fe. Además, tenemos un claro ejemplo en la Escritura donde las personas fueron salvas antes de su bautismo. En Hechos 10 del 44 al 48 dice la Escritura: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua?
para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En estos versículos vemos que Pedro había estado predicando el Evangelio y que el Espíritu Santo cayó sobre quienes estaban escuchando. En el versículo 45 leemos que también sobre los gentiles se derramó el don del Espíritu Santo, y cuya una de sus manifestaciones es el hablar en lenguas. Pero sabemos que las lenguas son una señal del don del Espíritu Santo, el cual es dado solamente a los creyentes. El versículo 46 dice que ellos magnificaban a Dios. Los impíos no magnifican ni glorifican a Dios, ya que glorificar al verdadero Dios es una cuestión espiritual muy profunda que no es dada a los que no son salvos. Por lo tanto, aquellos que en Hechos 10 estaban hablando en lenguas y magnificando a Dios eran definitivamente salvos, ya que se movían en el poder del Espíritu Santo, hablando en lenguas y glorificando a Dios. El Espíritu Santo es el que da los dones espirituales carismáticos a la iglesia, solamente a los que han creído. No se los da a los que no han creído. Note ahora por favor que fue después de este mover del Espíritu Santo que los creyentes fueron bautizados. Si el bautismo es necesario para la salvación, ¿cómo es posible que estas personas estuvieran hablando en lenguas y magnificando a Dios antes que fueran bautizados? Si usted fuera a decir que el Espíritu Santo estaba simplemente trabajando en aquellos y a través de aquellos que todavía no eran salvos, recuerde entonces que las lenguas y el magnificar a Dios son solo para la iglesia, no para los que no son creyentes. La iglesia consiste de personas que son salvas. La iglesia no está integrada por los salvos y los no salvos. Si estas personas en este pasaje no fueran salvas, sino solo hasta el momento en que fueran bautizados, entonces no pertenecerían al cuerpo de Cristo, ni tampoco se moverían en los dones carismáticos. Por lo tanto, estas personas debían de ser regeneradas antes de que fueran bautizadas. Y esto no es simplemente una excepción, es una realidad. Primera de Pedro 3:21 no nos está enseñando que el bautismo es lo que nos salva. Más bien nos está mostrando que el agua simboliza una limpieza espiritual a través del poder del Espíritu Santo, lograda a través de la victoria de Cristo sobre la muerte. Es el despertar del corazón de la persona hacia Dios la que salva el alma. No es el lavamiento externo de agua sobre el cuerpo.